Bueno, pues buenos días a todos. Para los que no me conozcáis, yo me llamo Luis, trabajo en la unidad de VIH, que ahora estamos en Carlos III, en medicina interna, ¿no? Muchas gracias por venir tan pronto a hablar de un tema apasionante que es el Machine Learning, ¿no? Como creo que ahora esto se graba, hay algunas cosas que en pro de que sean a lo mejor más fáciles de entender, sí que a lo mejor si las ve un matemático, pues piensa que le estamos pegando 100 patadas a las matemáticas, pero es en pro de que sea más fácil de entender, ¿no? Entonces, si tenemos que decir qué es el Machine Learning, pues os empiezo poniendo un ejemplo, ¿no? Si tenemos una mujer de 36 años que viene a urgencias con fiebre y cefalea, que está ahora mismo ingresada en la quinta de trauma, que le hago una punción lumbar, que tiene un líquido con características que me pueden orientar más entre víricas y bacterianas, pues ¿qué preferís? ¿Consultar a un senior neurologist o a un senior internist que acierta en una buena cifra del 75% de las ocasiones? ¿O meterlo tú en un modelo predictivo que te va a acertar el 93% de las veces, te va a decir si es viral, autoinmune, bacteriana o tuberculosa y no le vas a tener que preguntar a nadie? ¿O qué es el Machine Learning? Pues el Machine Learning es que nos podemos poner a discutir nosotros entre si aquí hay un infiltrado alveolo intersticial o una masa, etcétera, etcétera, con nuestra experiencia clínica, o le podemos preguntar a un modelo que probablemente haya visto muchísimas más radiografías de tórax que todos nosotros juntos y que nos diga que efectivamente aquí no hay lugar a discusión en sí que habría patología en esa placa, ¿no? Explicado de otra manera, ¿qué es el Machine Learning? Pues es lo que viene antes de los modelos fundacionales, que sería todo lo de ChatGPT, Medpalm y demás, que seguro que habéis escuchado hablar, ¿no? Y me podréis decir, ya, pero es que tú estás hablando de Machine Learning y ahí pone Deep Learning, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning, ¿no? Porque a veces son conceptos que se tienden a confundir. Si miramos la galleta esta de inteligencia artificial que se ha traído aquí en más presentaciones, el Machine Learning se trataría de algoritmos, que se traduce al español como aprendizaje automático, algoritmos que analizan datos, aprenden de ellos y toman decisiones o hacen predicciones, y muy importante, basada en lo que ha aprendido. Si estos algoritmos los llevamos a un nivel de excelencia, intentamos que razonen de la misma manera que nosotros procesamos la información a través de capas neuronales y se parece mucho a una red neuronal, pues lo vamos a llamar red neuronal artificial, ¿no? De tal manera que cuando os escuchéis hablar de Machine Learning o aprendizaje automático y Deep Learning o aprendizaje profundo, tenemos que saber que el aprendizaje profundo es un subcampo del aprendizaje automático, ¿no? Una gama más compleja bueno, que se ha diversificado y puede aceptar otras cosas que no sean datos tabulares, puede aceptar imágenes, vídeos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿para qué sirve todo esto, no? Pues si tuviéramos que decir para qué nos sirve el Machine Learning, diría, la palabra fundamental sería predicción, ¿no? Y esto en medicina nos suena un poco a chino, pero esto lo llevamos sufriendo todos desde hace varios años, ¿no? Porque cuando nosotros nos abrimos una cuenta en un banco, pues estudian la manera en que movemos el dinero y estos algoritmos le dicen al banco si nosotros estamos haciendo cosas que se parecen mucho a fraude, por ejemplo, detección de fraude, o vale para que Amazon nos diga cuál es el siguiente producto que él piensa que nos apetecería comprar y que por qué no lo compramos juntos, ¿no? Y esto es histórico porque las primeras escrituras, que son las sumerias, en verdad eran cuentas que se echaban entre ellos a ver quién le debía a quién, ¿no? Y dentro de todo esto, pues a alguien se le ocurrió que estos algoritmos se podían utilizar para cosas como, por ejemplo, predecir qué tipo de meningitis va a tener una persona en base a una analítica y unos datos de la historia clínica, ¿no? Y ahora que ya tenemos todos un poco la figura de que estos son unos algoritmos matemáticos que vamos a tener que entrenar y que nos van a ayudar a predecir cosas, sí que bueno, entramos en una parte un poquito más técnica de las características, ¿no? Como hemos dicho, esto
nos va a permitir predecir y clasificar información basado en patrones basado en patrones que interpreta a través de datos que nosotros le hemos dado, ¿vale? O sea, que clasifica información basada en entrenamiento y muchas veces la mayoría de estos datos tienen que estar etiquetados. O sea, nosotros le hemos tenido que decir lo que está bien y lo que está mal, ¿vale? Que luego entraremos un poquito en eso. Entonces esto pues nos vale para, por ejemplo, pues que nos diga si cuando le enseñamos un fondo de ojo, le hemos enseñado muchos fondos de ojo, uno le hemos dicho que están bien, otro le hemos dicho que están mal y le enseñamos uno nuevo, nos diga en base a lo que ha aprendido ese algoritmo, si ese paciente tiene con qué porcentaje tiene una retinopatía diabética o no. De la misma manera con mamografías, con escáneres, con fotos de piel o modelos predictivos basados en datos de la historia clínica electrónica, ¿no? Que quizás es algo con lo que nosotros estamos más relacionados, ¿no? Y esto que parece así muy perfecto, pues tiene sesgos, ¿no? Y es lo que nosotros como clínicos, al leer un trabajo en el que nos hable de modelos predictivos, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y estos sesgos van a estar fundamentalmente en el entrenamiento de esos datos, ¿no? En cómo se han entrenado, que es lo que pone aquí, ¿no? Problemas que se salgan de que los datos difieran de los datos de entrenamiento o problemas con los datos de entrenamiento, ¿vale? Pero con todo y con eso, pues esto es un mundo en explosión. Hay modelos predictivos para casi todo. Resistencias antimicrobianas, meningitis, enfermedad cardiovascular, como la probabilidad de tener un TEP, de sepsis a la entrada a un hospital o de cómo a través de tu historia clínica electrónica tú merecerías que alguien pues, te pidiera un Osana, un Osanka o lo que fuera, ¿no? ¿Y en qué se diferencia todos estos modelos predictivos de lo que nosotros hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? De la estadística tradicional? Pues hasta ahora nosotros hemos estado o hacemos más o menos el modelo A, ¿no? Nos juntamos con un estadístico, con un epidemiólogo, sabemos lo que queremos detectar, elegimos cuidadosamente las variables. En el análisis que nosotros le pasamos al comité de ética para que nos apruebe el proyecto tiene que estar el análisis estadístico muy detallado, tienen que estar preespecificados los análisis, ¿verdad? Y aquí va a ser un poquito distinto. Aquí nosotros le vamos a pasar muchísimos datos. Y es el algoritmo el que va a establecer las relaciones que crea adecuadas entre ellos a la hora de darnos una predicción. De tal manera que en este punto cobra menos importancia, aunque también obviamente la tiene, esa planificación, ese análisis predetallado que nosotros vamos a tener que hacer, ¿no? De tal manera que esto lo que lo que da lugar es que a que nosotros entendamos un poquito menos lo que ocurre aquí. Aquí lo entendemos perfectamente, pero aquí lo entendemos un poquito menos, ¿no? Está igual, volvemos a repasar un poquito la diferencia entre lo que serían los modelos de Machine Learning, de inteligencia artificial y los estadísticos, ¿no? Aquí las hipótesis pueden ser más generales y aquí tienen que ser muy específicas. Aquí vamos a utilizar los test clásicos que todos conocemos, paramétricos, no paramétricos, regresiones, modelos de supervivencia, y aquí le vamos a meter algoritmos tienen nombres que algunos estaría bien pues, que nos fueran sonando random forest, redes neuronales, XGBoost, y no vamos a probar uno, vamos a probar muchísimos y nos vamos a quedar con el que mejor explique los datos, ¿vale? De esta manera, el propósito de la estadística convencional es hacer inferencia estadística que nos diga cómo se pueden extrapolar nuestros datos a los de la población general, etcétera, y con los modelos de Machine Learning lo que vamos a obtener son predicciones basadas en los datos con los que nosotros hemos entrenado, ¿no? Y luego aparte, pues esas relaciones que ellos establecen, que el modelo establece, nos puede llevar a poder investigar pues patrones y relaciones diferentes que a lo mejor a priori a nosotros no se nos hubieran ocurrido, ¿no? Y también nos ayudan a reducir la cantidad de características, ¿no? A lo mejor nosotros pensamos que debemos explicar una enfermedad por varias características y con estas herramientas
con menos características podemos obtener los mismos resultados, ¿no? Entonces, pasando a un ejemplo, vamos ahora a ver cómo funciona un modelo de Machine Learning muy sencillito, ¿no? Y para eso, pues nos vamos a poner como si nosotros hiciéramos un trabajo, ¿vale? Yo he cogido este de ejemplo porque me parece que es muy sencillo, que es un Lancet que publicaron en 2023, que es el desarrollo y validación de un modelo de inteligencia artificial para la clasificación de etiología de meningitis y encefalitis, ¿vale? Vosotros poner que nosotros proponemos hacer este estudio y esto, que sería la tabla de características basales, sería lo que nosotros picamos en un Excel, ¿vale? Las dividimos nosotros picamos quién ha tenido una autoinmune, una bacteriana, una de tuberculosa y una viral y les picamos todas estas variables y hacemos un Excel súper grande y súper guay. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿esto cómo funcionaría? Pues nosotros tenemos nuestro conjunto de datos, ¿no? Ahí nuestro Excel, que se lo hemos el Restel o el RedCap o lo que sea, y se lo hemos metido, ¿no? Vale. Entonces, ahora esto lo vamos a dividir en dos, un conjunto de entrenamiento y un conjunto de test, ¿vale? Todo esto, siempre que leáis un artículo de modelos predictivos, de Machine Learning, etcétera, os va a aparecer. Por eso os lo cuento, para que os suene y podamos entender de qué nos están hablando, ¿no? Entonces vamos a tener aquí nuestro modelo. Y el modelo tiene dentro algoritmo. Ahí pone algoritmo, pero va a tener varios, ¿no? Entonces, pues como en los partidos de fútbol, lo primero que vamos a hacer es entrenarlo. Vamos a entrenar el modelo con los datos de entrenamiento, con el 80% que nos hemos quedado para entrenarlo. Y una vez que tengamos ya el modelo preparado para jugar el partido, lo aplicamos a los datos de test y al aplicar el modelo entrenado a los datos de test nos da las predicciones que queremos, ¿no? Y aquí nos dice, por ejemplo, que de todo lo que hemos probado se ha quedado con lo mejor o con lo que más nos interesa y nos dice, por ejemplo, que el modelo de XGBoost, que es un tipo de algoritmo, pues performa en el 93% en todas estas métricas que luego veremos, en contra de un senior neurologist que es más o menos el 75%, ¿vale? Y ahora, hablando un poquito, vamos a ver, ahora me gustaría comentaros algunas características a tener en cuenta de cada uno de estos tres pasos, igual, para que a la hora de que leáis un artículo, pues sepáis un poco de qué os están hablando y podáis ser un poquito críticos. ¿Qué es un modelo y qué es un algoritmo en Machine Learning? Porque estoy hablando todo el rato de modelo, de algoritmo. A ver, sí. El algoritmo sería la serie de reglas y procedimientos matemáticos que se utilizan para procesar los datos. Es como el libro de instrucciones, como la receta de la cocina, del cocido. Y el modelo es el resultado específico de la ejecución del algoritmo sobre un conjunto específico de datos. O sea, el modelo va a ser cuando yo coja el algoritmo y lo aplique a mis datos. Entonces, ese algoritmo va a aprender de mis datos, va a ajustar parámetros de manera específica, entonces ese algoritmo yo lo llamo modelo, mi modelo. ¿Vale? Vale, y una vez que sé esto, pues ¿cuál es el algoritmo que tengo que emplear? Pues en Machine Learning, más que cuál es el algoritmo que tienes que emplear, porque hemos hablado que se van a utilizar varios, tenemos que ver qué problema queremos resolver, ¿vale? Esto es una ciencia que es muy grande y nosotros pues muchas veces intentamos traer aquí pildoritas. Si tuviéramos, el Machine Learning tiene muchas ramas, pero si nos tuviéramos que quedar con una para los modelos, o sea, para los trabajos que nosotros vamos a manejar habitualmente, sería el aprendizaje supervisado, ¿vale? Que se traduce así, Supervised Learning, que no tiene más misterio que los datos con los que nosotros entrenamos están etiquetados. Es decir, cuando nosotros hemos hecho el super Excel de las meningitis, nosotros hemos metido unas características y le hemos puesto viral. Hemos puesto otras características de otro sujeto y le hemos puesto autoinmune. Hemos metido otras características y le hemos dicho bacteriana. O si lo que queremos predecir es la cifra de CD4, pues dentro de todas las características, en todos los pacientes hemos rellenado los CD4. Es decir, cuando le hemos dado a entrenar, le hemos dicho las características y el valor que tenían de la variable objetivo que nosotros queremos predecir, ¿vale? Entonces, si esa variable objetivo es un número, como el número de CD4, lo vamos a llamar regresión. Y si es un sí, no, o si son categorías, lo vamos a llamar clasificación,
¿vale? Esto es simple. Si yo quiero predecir si un paciente va a tener 500 CD4 en base a una serie de características, pues me va a meter cuando le meta las características del paciente, en función de lo que ha aprendido, me meterá un punto en una recta de regresión, y si no, pues me lo meterá en una categoría u otra, ¿vale? Entonces nos tenemos que quedar con aprendizaje supervisado, clasificación y regresión. Entonces, algoritmos hay muchísimos, cada día se desarrollan más y cada día se adaptan más algoritmos a más problemas, ¿vale? Entonces, si os fijáis, para regresión y para clasificación muchos son los mismos, lo que pasa es que están adaptados, ¿no? Aquí pone regresor y aquí pone classifier, regresor, classifier, ¿vale? Y de estos últimos ya directamente valen todos para todo, ¿vale? Y como os digo, no hay por qué aprenderse, o sea, esto es muy, muy complejo y normalmente le vamos a lanzar muchísimos algoritmos para ver cuál es el que mejor se adapta o cuál es el que mejor entiende nuestros datos, ¿no? Incluso a veces el mejor entendimiento de nuestros datos viene dado de una parte de un algoritmo y de una parte de otro, que eso se llama ensemble, para que os suene. ¿Vale? Mira, por ejemplo, aquí lo pone, ensemble. ¿Vale? Y las redes neuronales, pues como hemos hablado, son un tipo de machine learning, de aprendizaje supervisado. ¿Vale? Por ejemplo, unos que suenan mucho son los árboles de decisión. La primera generación de árboles de decisión pues es muy sencillita y la conocemos todos. Si en vez de un árbol de decisión pongo varios y sumo las predicciones, lo voy a llamar random forest, y si hago exactamente lo mismo, pero que la decisión de un árbol influya en el siguiente, pues lo voy a llamar, va a ser como superpotente y va a tener un nombre como superpotente que es XGBoost, ¿no? Que es uno de los algoritmos que mejor funciona ahora. O las redes neuronales, igual, funcionan en capas. Nosotros no entendemos lo que pasa aquí, pero lo que sí que tenemos que entender es que aquí le metemos para el entrenamiento, aquí le vamos a meter las variables y aquí los true values, ¿no? Los true values, perdón, las etiquetas. De tal manera que así el entrenamiento de Machine Learning implicaría ajustar esos parámetros internos del algoritmo, ¿no? Para que aprenda los patrones que le permitan realizar predicciones y tomar decisiones, ¿vale? Y luego hay otro par de palabrejos que también yo creo que nos deben de sonar, que son hiperparámetros y valoración cruzada, ¿vale? Hiperparámetros es cosas que nosotros podemos tocar en el algoritmo, ¿vale? Bueno, cosas como que tenemos como tuerquecillas que podemos ajustarle para que funcione mejor o peor. Y entonces esto es una cosa que se hace, bueno, normalmente en los papers os van a dar una tabla con los hiperparámetros, ¿vale? Y la validación cruzada, que también lo vais a ver, es que se va a dividir el conjunto de train. Nosotros estamos diciendo que lo vamos a entrenar, ¿no? Pero lo ideal sería que lo entrenáramos muchísimas veces, ¿no? Pero entonces lo estamos entrenando siempre con el mismo 80% de datos y nos estamos dejando ahí parte, ¿no? Pues la validación cruzada sería como barajar las cartas, entrenarlo, barajar las cartas, entrenarlo, barajar las cartas, entrenarlo, ¿vale? Para mejorar el entrenamiento del modelo. Y ahora vamos a ver un ejemplo en vida real. Esto está sacado del artículo de la meningitis para que veáis cómo lo escriben ellos en material y métodos, ¿no? Aquí, cuando habla de los modelos de clasificación, porque lo que queremos es clasificar la meningitis, nos va a decir que va a comparar el rendimiento de varios modelos, que va a utilizar XGBoost, que ya lo hemos visto, Random Forest, que ya lo hemos visto, Light Gradient Boosting Machine, que es otro, K-Nearest Neighbor, Gaussian Naive Bayes, ¿vale? O sea, un montón. A ver cuál es el que mejor resultado le da, ¿no? Y TabNet para el aprendizaje profundo. Aquí ya sabemos que TabNet va a ser una red neuronal, que van a evaluar los modelos con una validación cruzada estratificada, o sea, que van a barajar las cartas varias veces y aquí nos dice la manera en la que lo hacen, ¿no? Y que los parámetros optimizados para cada modelo nos lo van a dar en un apéndice, ¿vale? ¿Qué tenemos que saber sobre conjunto de datos, ¿no? Ya hemos sido un poco críticos, ya hemos visto dos ideas que tenemos que tener con los modelos. ¿Qué es lo que yo tengo que saber del conjunto de datos, ¿no? Pues esto normalmente cuando leáis un artículo de modelos predictivos por Machine Learning y tal, os van a hablar de preprocesamiento de variables y selección de características, ¿no? Porque todo esto estaba como siendo demasiado bueno para ser verdad.
Entonces, aquí, como hemos hablado, los datos se suelen dividir en datos de entrenamiento y de test, que suele ser 80-20 o 70-30, ¿vale? Pero esto estoy hablando por ejemplo, de la cohorte de meningitis del Hospital de la Paz, pero y la del Ramón y Cajal, a lo mejor esto vale aquí, pero en el Ramón y Cajal no vale. Entonces, muchas veces cuando os presenten otra cohorte en la que validan externamente los datos, que esto es algo que en estadística inferencial pues también se hace, ¿no? Luego tenemos que saber que la inmensa mayoría de algoritmos de Machine Learning no aceptan datos nulos. Como nosotros le dejemos una caja en un dato vacío y tú le das a correr el programa en programación, te da un fallo, te dice que hay datos nulos y que no puede funcionar. Lo que lleva a dos cosas que a nosotros como clínicos nos los gustan, que es o a quitar esa fila de datos, ese paciente, o a la imputación de datos. O sea, que tenemos que ver cuántos datos, qué nivel de NaN han aceptado y cómo han imputado los datos, ¿vale? El balance de los datos, que esto es algo que se va a presentar en la inmensa mayoría de trabajos que veamos, ¿no? Estos datos diríais que están balanceados. Hay una categoría que tiene casi 200 meningitis por más o menos 30 que tienen las demás, ¿no? Estos datos no están balanceados y esto al fin y al cabo pues son matemáticas que entienden de muchas cosas pero de otras no. Entonces, para que lo entienda bien y para que no cometa sesgos a la hora del entrenamiento, a veces vais a poder ver que en metodología hacen técnicas de sobremuestreo e inframuestreo, ¿vale? Y luego otra cosa que van a hacer, van a ser que van a eliminar variables normalmente muy correlacionadas, ya que solo aportan ruido al modelo, ¿no? Por ejemplo, si le estamos metiendo la GPT y la GOT y van muy paralelas y las dos tienen una correlación de Pearson de 0,9, pues le puedes eliminar una de las dos. Te va a quitar ruido dentro de la matemática y interferencia, ¿no? Y así lo expresan, ¿no? En el artículo de la meningitis. Te van a decir que van a quitar las variables que le falten valores superior a un 50%. Eso quiere decir que una variable que le falten el 40% de los datos se la van a quedar y la van a imputar. Y hay que ver cómo la han imputado, ¿vale? Y que para asegurar la independencia de variables se integran en una sola si el Pearson es mayor de 0,8, ¿no? Y el Pearson no son a todos, luego hay otras que son el factor de inflación de la varianza, pero bueno. Entonces, al final se quedan con 82 de las 110 iniciales, ¿no? Y luego aquí, como tienen ese problema de balance de datos, pues igual leemos que van a utilizar técnicas de submuestreo y de sobremuestreo, que no hay que sabérselas ni mucho menos, pero sí saber que hay ahí cocina en esos datos. Y sobre los resultados, ¿qué tengo que saber sobre los resultados para empezar a leer un trabajo de este tipo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a valor predictivo positivo, negativo, sensibilidad, especificidad. Entonces, va a haber algunos que sean comunes y otros que no, ¿no? Cuando lo de las curvas ROC nos suena a todos, pero hay otros que tienen nombres más raros. Y yo me quedaría con 4. Accuracy, el F1 Score, Recall y Precision, ¿vale? Y esto va a ser importante cuando tener en cuenta +1, cuando tener en cuenta nosotros por el balance de los datos, ¿vale? Esta es la clásica tabla de confusión que nosotros usamos, verdadero positivo, falso negativo, verdadero negativo, ¿vale? Los valores predictivo positivo, negativo, sensibilidad, especificidad. Esto es lo que todos conocemos y manejamos, ¿no? Pero claro, hemos hablado que esto se hizo para hacer money. Entonces, a mí me van a interesar cómo el algoritmo clasifica bien, cómo el algoritmo clasifica mal. Entonces, si yo junto lo que hace bien comparado con todo, lo voy a llamar accuracy. Esto está muy bien si los datos están balanceados. Si los datos no están balanceados, me va a interesar quién clasifica mal. Es decir, la tasa de falsos positivos, que nosotros lo llamamos valor predictivo positivo, y aquí se va a llamar precisión. Y los falsos negativos, que aquí nosotros lo llamamos sensibilidad y aquí lo van a llamar recall. Y si no me interesa uno más que otro y me interesa solo los que clasifica mal, pues voy a generar una medida de bondad que lo voy a llamar F1 Score, que es un balance entre el precision y el recall
para ver cuáles son los datos que clasifica mal, ¿no? Y esto es efectivamente lo que luego nos entregan ellos como resultados, ¿no? Los que clasifican la sensibilidad, esto que sería el valor predictivo positivo, la sensibilidad, el F1 score balanceando las dos medidas y el accuracy, ¿no? El total de los que clasifica bien con los que el porcentaje de los que clasifica bien, ¿vale? Y ya por último, y concluyendo, al principio os he dicho que esto era un proceso opaco, ¿no? Que eso generaba mucha reticencia, ¿no? De ver qué está pasando ahí dentro, solo me devuelve un número y yo no sé bien lo que está pasando ahí dentro, las asociaciones que está haciendo. Entonces, de un tiempo a esta parte, en muchos trabajos se ofrece unas técnicas que se llama de explicabilidad de Machine Learning, que ayuda un poco a ver qué importancia le ha dado a cada variable y en qué sentido, porque, y vuelvo a insistir, esto entiende de datos, no entiende de sesgos. Lo que nosotros entendemos por el sesgo de mortalidad, el sesgo de riesgos competitivos, toda esa serie de sesgos, esto no lo va a entender, ¿no? Si os tuviera que decir que os queráis con una técnica de explicabilidad, serían los valores SAT. Esto viene de la teoría de juegos, de cómo cada variable ha contribuido en una serie de hipotéticos escenarios, ¿no? Y no es por esto, sino porque leerlo es muy sencillito. Son de arriba abajo y colorines, ¿vale? De tal manera que esto que creo que era algo de uvas, por ejemplo, aquí lo que interpretamos es que el modelo a la variable que le ha dado más importancia sería al alcohol. Y si está más en rosita es un valor alto y si está más en azulito es un valor bajo, ¿vale? De tal manera que si tengo un valor de alcohol alto, tengo más probabilidad que si tengo un valor de alcohol bajo, ¿vale? Aquí, en la acididad volátil, al contrario, si tengo un valor de acididad volátil, soy menos propenso a tener pues lo que quiera que esté midiendo, ¿vale? Esto nos lo dan en el artículo de la meningitis y es interesante leerlo porque os acordáis que le hemos metido un chorizo de variables que casi no caben en dos diapositivas. Entonces, cuando vemos cuáles son las características que más importancia le ha dado para ver cada una de las etiologías de la meningitis, pues hay cosas que van a tener mucho sentido, pero hay otras que a priori nos pueden tener poco sentido, incluso puede que las haya interpretado mal, ¿no? Un juicio que nosotros hacemos desde un punto de vista clínico. Por ejemplo, para tener una meningitis tuberculosa, lo más importante es haber tenido tuberculosis. Si uno no ha tenido tuberculosis, está muy arriba y muy azul, luego es muy improbable, y si ha tenido una historia previa de tuberculosis, es probable. Después, helada en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero luego hay otras que a lo mejor nosotros no le daríamos importancia, como el ratio de eosinófilos en suero, ¿no? O el recuento de plaquetas, o la creatinina, o la edad, que aquí parece que no va ni para un lado ni para otro, pero le ha dado cierta importancia, porque dentro de todas las variables, aquí le ha dado, ¿no? Entonces, esto a veces puede tener relevancia, puede que no, y esto nos ayuda a ver sesgos que haya podido cometer, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a meningitis bacteriana, pues la primera tiene sentido, ¿verdad? Cuanto más polimorfonucleares tenga, esto es a lo que le ha dado más importancia para tener una meningitis bacteriana, ¿no? Cuanto menos polimorfonucleares, menos posibilidad. Pero, pues, luego, por ejemplo, está la presión diastólica, que cuanta más presión diastólica, parece que tienes como más probabilidad. Bueno, esto es lo que luego hay que mirar con cuidado para ver a qué le ha dado importancia o no. La verdad es que luego, pues, en la cohorte en la que ellos lo probaron, clasifica bien, ¿no? Pero esta serie de importancias puede hacer que luego el modelo no funcione tan bien en otras poblaciones. Entonces, ahora que yo tengo un modelo muy bueno que nos clasifica meningitis, ¿qué pasa? ¿No? Estos son los sesgos que tenemos que tener en cuenta, la interpretabilidad de cuando yo leo un artículo de unos señores que clasifican meningitis bien en 93%, si yo puedo meter mi paciente en ese modelo y que me dé la probabilidad, ¿no? Los problemas van a venir
como os he dicho antes, del entrenamiento de los datos y de la diferencia entre los datos con los que hemos entrenado el modelo y los datos que sean reales ahora en la actualidad, ¿vale? De tal manera que hay una cosa que puede ocurrir que es el sobreajuste, el overfitting de los datos, ¿no? Que el modelo aprenda demasiado bien, ¿no? Que si yo tengo que pase por todos mis puntos, pero pase de una manera aberrante, de tal manera que si yo le pongo otro punto aquí, no lo va a reconocer, ¿no? Esos son problemas de haber ajustado en excesivo el modelo a tus datos. Que haya un cambio en la distribución de los datos. Pues cuando yo entrené el modelo, los datos se distribuían de otra manera en 2021 y ahora en 2023 se distribuyen de esta manera, ¿no? Las cifras de glucosa, la prevalencia de COVID, lo que sea, con la edad, ¿vale? Entonces ya aquí hay una diferencia, no va a performar igual. Muestra limitada de entrenamiento, igual. Yo hago un modelo en el Hospital de la Paz, que es estupendo, me da el 95%, pero cuando lo paso a la Comunidad de Madrid, pues no da el mismo modelo, porque los pacientes de aquí pues tienen características propias, idiosincrásicas que no tienen los otros, ¿no? O sea que... Y luego, pues un poquito lo mismo, ¿no? Validación inadecuada y sobre todo también una cosa que hay que tener en cuenta, diferencias en el entorno de producción. Al final estos son algoritmos, programas que van con versiones. Esto en empresas grandes todos tienen lo mismo y todo funciona de la misma manera, pero si tú aquí haces algo en una versión de Python, de lo que sea, y otro lo reproduce en el lenguaje de R en su sitio, pues puede que no le den los mismos resultados, ¿no? Y bueno, pues con todo y con eso, espero que os haya valido para la próxima vez que leáis un artículo de este tipo. Y si queréis profundizar un poco, este artículo que salió en el New England es bastante didáctico y se entiende bastante bien, explica un poquito las diferencias entre Machine Learning y estadística más inferencial tradicional. Y nada, muchas gracias.